Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 4, Co-creación. Capítulo 19, una ciencia secreta. De esa manera, los sacerdotes establecieron una doctrina secreta. Continuó su relato Anastasia. La llamaron la ciencia de las imágenes elementales. Todas las demás ciencias se derivan de esta ciencia primordial. Para mantener en secreto la esencia de la doctrina, los sumos sacerdotes dividieron la ciencia de las imágenes elementales en muchas ramas. Los sacerdotes comunes se vieron obligados a dedicarse únicamente a áreas parciales del conocimiento. Todo ello dio origen a la astronomía, las matemáticas, la física y muchas otras disciplinas científicas, así como a diversas enseñanzas ocultas. Sin embargo, el único propósito de esas ciencias parciales era distraer a los estudiantes de la esencia del conocimiento y asegurar que nadie pudiera llegar jamás al núcleo de la enseñanza. ¿De qué trata esa ciencia fundamental de las imágenes elementales? ¿Y cuál es su núcleo? Este conocimiento le permite a las personas acelerar su pensamiento y pensar en imágenes. Le permite comprender todo el universo y el microcosmos a la vez. Le permite crear imágenes elementales invisibles, pero vivas, con las que puede guiar a la sociedad humana, aunque también pueden ser utilizadas para controlar a la gente. Las grandes religiones surgieron con la ayuda de esta ciencia. Quien la domine, incluso en un grado mínimo, será portador de un poder inmenso, capaz de conquistar países enteros y derrocar reyes. ¿Me estás diciendo que una sola persona podría conquistar países enteros? Eso es difícil de creer. Pero es cierto. Y el principio es muy simple. ¿Existe algún evento como ese en la historia? Sí, sí existe. ¿Podrías contármelo? No logro ubicar un hecho como el que mencionas. Eso sería una pérdida de tiempo. Cuando llegues a tu casa, puedes ocuparte en la lectura de las historias de Rama, Krishna o Moisés. Verás sus creaciones, y así entenderás el poder de los sumos sacerdotes, quienes comprendían parte de la ciencia secreta de las imágenes elementales. Bien, leeré sobre sus hazañas. Pero, ¿cómo podré llegar a entender la esencia de esa ciencia? ¿No podrías intentar explicarme ahora lo que aprendieron esos sacerdotes? ¿Y la manera en la que lo aprendieron? Bueno, aprendieron a pensar en imágenes. Tal como te lo había comentado. Sí, ya me habías hablado de eso, solo que no entiendo la relación que existe entre esa ciencia y las matemáticas o la física. Para dominar esta ciencia, no necesitas aprender fórmulas ni entender modelos. Puedes usar tu mente para penetrar el núcleo de la materia y dividir átomos. Pero eso es solo un ejercicio sencillo que lleva a comprender el arte de guiar los destinos de los pueblos y de las naciones. Nunca había leído algo parecido. ¿Y qué me dices de la Biblia? En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 7, hay un pasaje que describe una competencia entre sacerdotes, para ver quién creaba las imágenes más fuertes. Por un lado estaba Moisés, el sacerdote, y por el otro, los sumos sacerdotes del faraón. Ante la mirada de todos, Moisés arrojó su bastón al suelo, y lo convirtió en una serpiente. Los sacerdotes del faraón hicieron lo mismo. Pero entonces, la serpiente de Moisés devoró a las demás serpientes. ¿Quieres decir que todo eso sucedió realmente? Sí, sí sucedió. Vaya, yo pensaba que se trataba de algo inventado, o de una especie de metáfora. No se trata de algo inventado, esa competencia sucedió tal como se describe en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué los llevó a competir de esa manera? Para demostrar quién tenía más poder, quién podía crear imágenes más poderosas. Y Moisés demostró a todos que era el más fuerte. Después de eso, nadie quiso contradecirlo, no tenía caso luchar contra él. Estaba claro que sus exigencias debían cumplirse. Sin embargo, el faraón se negó a admitir la derrota, e intentó detener a los israelitas que salían de Egipto. Los israelitas estaban bajo el liderazgo de Moisés, y bajo el liderazgo de las imágenes que Moisés había creado. Los guerreros del faraón no fueron lo suficientemente fuertes, como para detener al pueblo de Israel, un pueblo en el que residía una imagen más poderosa. El texto describe la manera en que los israelitas derrotaron repetidamente a otras tribus, y conquistaron ciudades. Describe la manera en la que crearon su propia religión, y su propio Estado-nación.
la gloria de los faraones perdió su brillo. Pero mientras los sumos sacerdotes de Egipto fueron expertos en crear imágenes poderosas, mientras seguían identificando las consecuencias que una imagen provocaba en el pueblo, el Estado de Egipto floreció bajo el liderazgo de los sacerdotes. De todos los estados conocidos, formados tras el último desastre mundial, Egipto fue el que floreció durante más tiempo. Anastasia, espera un momento. Siempre hablas de los sacerdotes egipcios. Pero todo el mundo sabe que Egipto fue gobernado por los faraones. Tan solo sus tumbas, las colosales pirámides, dan testimonio de su poder hoy en día. Exteriormente, los faraones representaban el poder y la autoridad estatal. Sin embargo, su principal tarea era encarnar el papel del gobernante sabio y justo. Las decisiones importantes eran tomadas por otros. Cada faraón era nombrado gobernante por los sacerdotes. En cuanto un faraón intentaba adueñarse del poder absoluto, Egipto se debilitaba notablemente. Desde joven, el faraón aprendía la ciencia de las imágenes elementales de los sacerdotes, y solo quienes dominaban los fundamentos de esta ciencia podían ser nombrados gobernantes. La estructura de poder que prevalecía en Egipto en aquella época puede describirse de la siguiente manera. En la cúspide estaban los sumos sacerdotes secretos, bajo ellos se encontraban los sacerdotes encargados de los asuntos educativos y judiciales. Los asuntos de Estado eran dirigidos por un consejo, compuesto por representantes de todas las clases sacerdotales, y el faraón gobernaba según sus leyes e instrucciones, acatando lo que este consejo le demandaba. Los asuntos de las comunidades estaban en manos de una junta, con gran independencia en sus decisiones. En general, todo era muy similar a lo que ocurre hoy en día. Muchos países tienen un presidente, y el gobierno es el poder ejecutivo. El Parlamento, que en algunos países está formado por senadores y diputados, es el encargado de promulgar leyes, al igual que los sumos sacerdotes del antiguo Egipto. La diferencia radica en que no existe en país alguno la disposición para que los presidentes y legisladores de la actualidad tengan la oportunidad de aprender de maestros sabios que los preparen para el cargo, tal como sucedía con los faraones, que eran instruidos por los sacerdotes. ¿Dónde se supone que deben aprender este arte, si la ciencia de las imágenes elementales permanece oculta? Esta es la causa del caos en los países de la actualidad. ¿Qué es lo que intentas decir, Anastasia? Si adoptamos en nuestros gobiernos la estructura administrativa del antiguo Egipto, ¿todo podría ser mejor? La estructura de poder por sí sola no cambiará mucho las cosas. Lo que hay detrás es mucho más importante. Incluso en Egipto, no era la estructura de poder, no eran los faraones, ni siquiera eran los sacerdotes quienes gobernaban esa nación. Entonces, ¿quiénes eran los que gobernaban? En el antiguo Egipto, todo se regía por imágenes, por figuras elementales. Tanto los sacerdotes, como el faraón, estaban sujetos a ellas. Un consejo secreto de unos pocos sacerdotes se reunió, y según la antigua ciencia de las figuras elementales, concibió la figura del faraón, la personificación de un gobernante justo. Esa figura fue creada para corresponder a las circunstancias y necesidades de la época. El carácter, la apariencia, el estilo de vida y el comportamiento del futuro faraón fueron extensamente discutidos en la reunión del consejo secreto. Con base en esto, se formó a un sacerdote apropiado para que se asemejara a ese ideal. Por regla general, debería elegirse a un sacerdote de la dinastía gobernante. Sin embargo, si no se encontraba un candidato adecuado dentro de esa dinastía, un sacerdote de otro linaje asumía el cargo de faraón. El sacerdote elegido como faraón siempre estaba obligado a ajustarse a la imagen concebida, especialmente en las apariciones públicas. De esa manera, todos percibían la presencia de la figura elemental invisible y actuaban según su mejor criterio. Cuando la gente cree en una imagen, y la mayoría la encuentra de su agrado, la seguirán alegremente sin oponer la menor resistencia. Un pueblo que reconoce en su jefe de Estado el ideal de un gobernante justo, lo seguirá voluntariamente, sin verse obligado a hacerlo por un ejército de capataces. De esta manera, el Estado no necesita establecer un enorme aparato de vigilancia oficial. Un Estado así, solo puede fortalecerse y prosperar. Si fuera como dices, las naciones de la actualidad no podrían prescindir de ese principio rector, no podrían prescindir de las imágenes elementales. Pero al observar el mundo, da la impresión de que a muchos países, parece irles bastante bien tal como están.
Basta con examinar a países poderosos como Estados Unidos, Alemania o la misma Unión Soviética antes de la perestroika. Tienes razón, Vladimir. Los países modernos no pueden prescindir de principios rectores. Sin una imagen elemental, ningún país podría sobrevivir, incluso en la actualidad. Y solo en aquellas naciones, donde el principio rector es aceptado por la mayoría de la población, sobreviene una prosperidad razonable. Esa es la diferencia entre naciones que prosperan a velocidades diferentes. ¿Y quién genera esas imágenes hoy en día? Al fin y al cabo, ya no hay sacerdotes como los del antiguo Egipto. Aún existen sacerdotes así, solo que con nombres diferentes, y su conocimiento de la ciencia de las imágenes elementales es cada vez más limitado. Por ejemplo, ya no pueden hacer cálculos realistas a largo plazo. Tampoco pueden transmitir objetivos, ni crear principios rectores válidos, con los que el país pueda alcanzar sus metas. No son capaces de crear una imagen digna, que pueda atraer la atención del país entero. ¿De qué hablas, Anastasia? ¿Qué clase de sacerdotes o imágenes había en nuestra Unión Soviética? En aquel entonces, todo estaba controlado por el partido bolchevique. Primero Lenin estuvo en el poder, luego Stalin, y después vinieron otros jefes de Estado. La religión fue abolida casi en su totalidad, las iglesias fueron cerradas o demolidas. ¿Y estás hablando de sacerdotes? No lo entiendo. Vladimir, míralo con más atención. ¿Cómo era la vida antes de la fundación de la Unión Soviética? Todos los niños saben que antes de eso, teníamos un zar. Luego vino la revolución, y el objetivo era alcanzar el comunismo mediante el socialismo. Pero antes de que la revolución se produjera, la imagen de un Estado mejor, de un Estado justo, donde todos pudieran vivir felices, se arraigó en el corazón de la gente. Esta imagen se difundió activamente, mientras que el viejo Estado estaba siendo denunciado y desenmascarado. Así fue como se creó en el propio pueblo la imagen de un nuevo gobernante que sería benévolo, con buenas intenciones para todos. De igual forma, fue creada la imagen de toda la población viviendo una vida feliz. Fueron estas imágenes las que impulsaron a la gente a la acción y la motivaron a luchar contra quienes aún eran leales a las viejas imágenes, al viejo ideal, al viejo régimen. Y tanto la revolución, como la guerra civil que la siguió, una guerra que involucró a una multitud de personas, fue en realidad un choque entre dos ideales, un conflicto entre dos imágenes en pugna. Claro que hay algo de cierto en eso. ¿Pero qué hay de Lenin y Stalin? ¿Encarnaban esos ideales? Todo el mundo sabe que eran personas comunes y corrientes que casualmente gobernaban el país. Pareces creer que detrás de esos nombres hay personas reales. Pero si lo piensas un momento, verás que eso dista mucho de la realidad, Vladimir. Me cuesta trabajo entenderte, Anastasia. ¿A dónde quieres llegar? Te lo digo de nuevo, cualquier niño sabe que Stalin era una persona común y corriente. Entonces dime, ¿qué clase de persona era Stalin? Bueno, al principio la gente pensaba que era un hombre bondadoso y recto, que amaba a los niños. En fotos, a menudo se le veía con una niña pequeña en brazos. Muchos soldados iban a la batalla gritando, por la patria, por Stalin. Todos lloraron cuando murió, incluso mi madre me contó que casi todo el país lloró su muerte. Al final, lo colocaron en el mausoleo junto a Lenin. Entonces, eso significa que mucha gente lo amaba, y que triunfaba en conflictos mortales contra sus enemigos. Los soldados marchaban gritando su nombre, y la población creía en Stalin. Se escribieron numerosos poemas en su honor. Pero, ¿qué pasó después? Hoy se le considera un tirano, un brutal asesino en masa. Encarceló a muchas personas, y las dejó morir ahí. Sacaron su cuerpo del mausoleo sin contemplaciones, y lo enterraron. Destruyeron todos los monumentos en su honor, junto con los libros que escribió. ¿Ahora lo entiendes? Tienes ante ti, en tu mente, dos imágenes totalmente diferentes de la misma persona. Entonces, ¿qué clase de hombre era? ¿Puedes decírmelo ahora? En realidad no puedo. ¿Qué fue lo que sucedió? Ninguna imagen refleja la verdad. Stalin, como hombre, no se ajustaba a esas imágenes, y ahí radica la tragedia de este país.
Esas tragedias sobrevienen cuando un líder se desvía de forma significativa del ideal por el que luchó originalmente el pueblo. Todo termina en tragedia cuando hay discrepancias entre las imágenes del pueblo y sus gobernantes. Porque los pueblos luchan por ideales, no por personas. Hasta hace poco, mucha gente aún aspiraba al ideal del comunismo, pero ese ideal se ha desvanecido. ¿Qué clase de Estado están construyendo ahora, Vladimir? No estoy seguro de la manera de llamarlo, tal vez capitalismo o democracia occidental. En cualquier caso, queremos vivir como la gente de países ricos, donde predomina la abundancia. Así como se vive en Estados Unidos o en Alemania. Ahora identificas la imagen de tu país y la imagen de un gobernante justo con las imágenes de esos otros países que mencionas. En cierto modo, sí. Eso demuestra lo espiritualmente empobrecidos que están los sacerdotes de tu país. Carecen del poder de crear un principio rector, una imagen que los guíe por su propio camino. Como lo atestiguan miles de años de historia, una situación así indica el fin inminente de una nación. ¿Pero qué tiene de malo vivir como se vive en Estados Unidos o en Alemania? Vladimir, observa con más atención esos países y verás la cantidad de problemas que los aquejan. ¿Por qué crees que hay tantos policías y tantos hospitales ahí? ¿Por qué crees que la tasa de suicidios aumenta constantemente en esos países? ¿A dónde va la gente de las grandes ciudades para recuperarse de su estilo de vida estresante? ¿A dónde salen de vacaciones? ¿Por qué aumenta constantemente la cantidad de funcionarios públicos en esos lugares? Todo eso demuestra que algo falla también en los principios rectores de esas naciones, sus imágenes se están deteriorando. ¿Estás diciendo que seguimos un ideal moribundo? ¿Cuál es el resultado de seguir ese tipo de imágenes? Sí, están siguiendo un ideal moribundo, y al hacerlo, están prolongando la vida de ese ideal. Cuando las viejas visiones de tu país fueron destruidas, no se crearon otras nuevas para reemplazarlas. Ahora, todos están cautivados por los ideales de otros países, se dejaron seducir por sus imágenes. Y si continúan venerando esos ideales, su país pronto dejará de existir, ya que está perdiendo su propia imagen. ¿Pero quién es capaz de crear una imagen así hoy en día? ¿Quién puede crear esos modelos a seguir? No tenemos sacerdotes como los que existían en Egipto. Incluso hoy en día, hay personas que se dedican por completo a crear imágenes y a determinar su capacidad para atraer a la gente de una nación, y sus cálculos suelen ser bastante precisos. Nunca he oído hablar de esos cálculos. ¿Esa gente mantiene en secreto sus actividades? Para nada. Estás en contacto con sus actividades a diario, al igual que todos los demás en tu país. Sigo sin entender, ¿quiénes son? ¿En qué momento y en qué lugar entro en contacto con ellos? Piénsalo, Vladimir. Los gobiernos están formados por presidentes, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, etc. Cuando llega el momento de elegirlos, se presentan al pueblo sus principios rectores, sus imágenes, sus ideologías, sus programas y sus visiones. Hay personas cuyo trabajo es crear esos principios rectores, esas imágenes. Cada candidato tiene bajo su cargo a varias personas cuya profesión es la creación de imágenes. Al final, aquel candidato cuyos principios rectores son los que más inspiran al pueblo, aquel cuya imagen es la más favorable para la mayoría de los votantes, es el que triunfa. ¿A qué te refieres con principios rectores, con imágenes? En las campañas electorales, o en la televisión, aparecen los propios candidatos, son de carne y hueso, no son imágenes. En efecto, ellos mismos son los que aparecen, solo que siempre se les aconseja la forma de vestirse, de comportarse, de hablar, los lugares a visitar, etc. El objetivo es ajustarse lo más posible al ideal que representan, proyectar la imagen más favorable al pueblo. La mayoría de las veces, los candidatos siguen ese consejo. Además, las campañas electorales van acompañadas de una variedad de anuncios publicitarios, intentando asociar la imagen del candidato con una vida mejor para todos, con una vida plena y feliz. Bueno, así funciona la publicidad. Pero sigo sin entender, ¿qué es más importante? ¿El candidato de carne y hueso, o la imagen, el ideal, el principio rector que representa? Claro que la persona es siempre más importante, pero cuando votas por esa persona, después de todo, es muy probable que no hayas tenido la oportunidad de conocerla, no sabes cómo es en realidad.
El día de las elecciones, no votas por un candidato que desconoces, sino por la imagen que se ha creado de él. En efecto, así es. La votación se centra en las plataformas de los candidatos. ¿Y con qué frecuencia se cumplen esas plataformas una vez que el candidato es elegido? Bueno, es probable que nunca se implementen por completo. Se trata de una tarea que en la práctica resulta muy difícil de concretarse, aunque solo sea porque los partidos de oposición quieren interferir con sus propias plataformas. Exactamente, y esa multitud de programas y visiones es un gran problema. No hay una imagen única, capaz de atraerlos a todos y de guiarlos hacia una meta. No existe un camino claro, una idea unificada que inspire a todos. Y sin esa inspiración general, prevalece el caos y la resignación. Pero ¿quién es capaz de crear una imagen así? ¿Quién es capaz de crear una visión unificadora para un futuro feliz? Según entiendo, ya no hay sabios entre los sacerdotes de hoy. Y en cuanto a la ciencia de las imágenes y visiones elementales, enseñadas por tu antepasado a los sacerdotes de la antigüedad, esta es la primera vez que escucho una enseñanza de esa naturaleza. Espera un poco más, y esa visión surgirá en este país. Será una imagen sólida, que pondrá fin a todas las guerras, y los sueños humanos se convertirán en una hermosa realidad. Primero ocurrirá en tu país, y después, esa imagen cubrirá el resto del planeta. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 4, Co-creación. Capítulo 20, Nuestro código genético. Anastasia habló con pasión, a veces con alegría, y a veces con tristeza. Hablaba con gran interés de los acontecimientos ocurridos en nuestro planeta tiempo atrás. Algunas cosas eran creíbles, otras no tanto. Después de regresar de la taiga, quería saber más al respecto. ¿Acaso es posible que se almacenen en nuestra memoria, no solo acontecimientos de la vida actual, sino también de la vida de nuestros antepasados, e incluso de la época de la creación de los primeros seres humanos? Inicié conversaciones con varios especialistas sobre esas cuestiones, y me gustaría reproducir aquí algunas citas de esas discusiones. A muchas personas les resultará absurdo afirmar que los objetos cotidianos que nos rodean almacenan información sobre seres humanos. Pero si le muestras un casete a alguien que nunca ha visto una grabadora, ni ha oído hablar de sus posibilidades, y le dices que tu voz, tu discurso, está grabado en la cinta, y que puede escucharlo en todo momento, incluso años después, es muy probable que esa persona no vaya a creerte. De seguro pensará que eres un fanfarrón o un bicho raro. Pero para nosotros, esas grabaciones no son algo especial. Lo que quiero decir es que algo que nos parece inusual a nosotros, puede ser obvio para los demás. Si partimos del hecho de que el ser humano aún no ha inventado algo más sustancial o algo más perfecto de lo que ha inventado la naturaleza, entonces, el rayo de Anastasia, con el que puede percibir cosas a largas distancias, se ve confirmado por la existencia del teléfono y la televisión. Además, sus capacidades naturales me parecen muy superiores a nuestras invenciones. Algunas personas batallan para recordar sucesos que sucedieron hace medio año, mientras que otras pueden recordar con gran detalle acontecimientos de su infancia. Pero no creo que eso se acerque, ni de lejos, a los límites de las posibilidades de la memoria humana. Creo que muchos científicos estarían de acuerdo con la afirmación de que el código genético humano ha almacenado información primordial durante millones de años. También puede recopilar información adicional, denominada información incidental, durante la vida de una persona, y transmitirla a las generaciones posteriores. Expresiones cotidianas como se hereda o se transmite por herencia dan testimonio de esa capacidad. La habilidad de Anastasia para reproducir escenas que le sucedieron a la humanidad hace millones de años es teóricamente posible y explicable. Incluso es concebible que esa información original sea más precisa, cuanto más alejada esté de nuestra realidad actual. En mi opinión, la memoria de Anastasia no se diferencia mucho de la memoria del resto de la gente. En otras palabras, la información registrada en su código genético no es mayor que la de cualquier otro ser humano.
La diferencia radica en que ella tiene la capacidad de recordar la totalidad de esa información, mientras que nosotros solo podemos hacerlo de forma muy limitada. Estas y otras declaraciones similares de especialistas han fortalecido mi confianza en los relatos de Anastasia sobre el pasado de la humanidad. El ejemplo de la grabación me pareció especialmente lógico. Sin embargo, hubo un fenómeno que los científicos no pudieron explicar. ¿Cómo es que Anastasia puede obtener información no solo de las civilizaciones terrestres, sino también sobre civilizaciones de otros planetas y galaxias? Además, no solo se limita a hablar de ellas, también me dio la impresión de que puede influir en su comportamiento. Intentaré explicarlo todo en orden. Quizás alguien pueda esclarecer y comentar estas habilidades de Anastasia, al menos teóricamente, y averiguar si también son inherentes al resto de la humanidad. La propia Anastasia intentó explicarme lo que sabía sobre estas habilidades, pero desafortunadamente no pude seguir sus explicaciones, fueron difíciles de entender. No obstante, intentaré explicar esto lo más claramente posible en el siguiente incidente. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 4, Co-creación. Capítulo 21, ¿A dónde vamos mientras dormimos? Mientras Anastasia hablaba sobre las civilizaciones de la Tierra, mencionó repetidamente la existencia de vida en otros planetas y galaxias. Esos comentarios me cautivaron tanto, que ya no pude seguir con claridad sus explicaciones sobre el pasado de la humanidad, y solo pude pensar en la manera en la que evolucionó la vida en otros planetas. Anastasia debió notar que mi interés en su historia disminuía, porque interrumpió su relato. Yo también me quedé en silencio, preguntándome la manera en la que podría lograr que hablara más sobre la vida en otros planetas. Claro, podría haberle hecho una pregunta directa, pero sabía que no le gustaba explicar cosas que nadie más conoce. Tiende a distraerse cuando se le cuestionan sus métodos, cuando intenta explicar la manera en la que accede a dicha información. Es probable que también tenga algo que ver con su deseo de no destacar entre la gente común. Además, había notado que le avergonzaba su incapacidad para encontrar las palabras correctas ante un fenómeno que me costaba trabajo entender. Tras meditarlo un poco, le hice la siguiente pregunta. Dime, Anastasia, ¿tienes habilidades de teletransportación? ¿Tienes la capacidad de hacer que tu cuerpo viaje por el espacio? ¿Por qué me preguntas eso, Vladimir? Antes, me gustaría saber tu respuesta, ¿se trata de un simple sí o no? Vladimir, todos tenemos esa habilidad. Pero no estoy segura de poder explicarte lo natural que ese proceso es. Es probable que te vuelvas a alejar de mí, pensando que soy una bruja. Quizás volverías a sentirte incómodo conmigo, y no me gustaría que me dieras la espalda de nuevo. Entonces, ¿puedes teletransportarte? Sí, sí puedo. Respondió Anastasia vacilante, bajando la mirada. ¿Podrías mostrarme cómo funciona? ¿Podrías hacer una demostración? Quizás debería intentar explicártelo primero. No, Anastasia, presenciar un evento es más interesante que escucharlo. Siempre puedes explicármelo después. Anastasia se incorporó un poco aturdida, cerró los ojos, tensó ligeramente su cuerpo y desapareció. Atónito, miré a mi alrededor. Incluso palpé con las manos el lugar donde había estado justo antes de desaparecer, pero solo había hierba aplastada, no había rastro alguno de Anastasia. De repente, la vi de pie al otro lado del lago. La miré sin decir palabra alguna. Entonces, me gritó. ¿Debo nadar hasta ti, o me teletransporto de nuevo? Otra vez, hazlo de nuevo. Dije mirando fijamente la figura de Anastasia, tratando incluso de no parpadear, para evitar perderme algo. Comencé a observar la figura de Anastasia al otro lado del pequeño lago, y entonces, de repente, desapareció. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Ni siquiera quedaba un rastro de humo donde había estado momentos antes. Seguí ahí de pie, mirando fijamente el espacio vacío. Hola, Vladimir, aquí estoy. Resonó de repente la voz de Anastasia detrás de mí. Estaba a solo 1 metro de distancia.
Involuntariamente, retrocedí un paso y me senté en la hierba, intentando disimular mi sorpresa y mi asombro. Por alguna extraña razón, pensé que de repente se le ocurriría disolver mi cuerpo y no reconstruirlo después. Anastasia habló primero. Solo quien posee un cuerpo puede disolverlo por completo o dividirlo en átomos. Esta es una habilidad solo disponible para los seres humanos, Vladimir. Lo dijo como si hubiera leído mis pensamientos. Sospeché que estaba a punto de intentar demostrarme que era un ser humano, una persona común y corriente. Fue entonces cuando capté su atención, y le dije: de acuerdo, es una habilidad otorgada solo a los seres humanos. Pero de seguro, no todos pueden llevarla a cabo. Así es, no todos los seres humanos pueden llevarla a cabo. ¿Es necesario? Ya sé lo que vas a decir. Hay que ser puro de espíritu, hay que tener pensamientos puros. Sí, pensamientos puros, pero además, debes tener la capacidad de pensar con rapidez, y debes pensar de manera visual, en imágenes. También debes ser capaz de visualizar e imaginarte a ti mismo, hasta el más mínimo detalle. Visualizar tu cuerpo y tu deseo. De igual forma, se requiere una gran fuerza de voluntad, y mucha confianza en ti mismo. Ahórrate las explicaciones, Anastasia. De todas formas, no creo poder comprenderlas. Ahora dime, ¿puedes viajar a cualquier lugar de esa forma? Sí, a cualquier lugar, aunque lo hago muy pocas veces. No es del todo seguro, y además, no es necesario en absoluto. Puedes viajar sin transferir tu cuerpo. ¿Qué tiene de peligroso teletransportarse? Es esencial tener una imagen precisa del lugar al que quieres mover tu cuerpo. Y si no tienes una imagen precisa, ¿qué puede pasar? Puedes morir, tu cuerpo podría perderse. Pero, ¿cómo podría eso suceder? Imagina que quisieras transportar tu cuerpo al fondo del océano, podrías ser aplastado por la presión del agua, o ahogarte. O podrías encontrarte de repente en medio de una carretera transitada, y ser atropellado. ¿Podrían los humanos transportar su cuerpo a otro planeta? La distancia no tiene relevancia alguna. Puedes mover tu cuerpo al lugar que desees, aparecerá donde tus pensamientos se lo indiquen. Primero llega a tu mente al lugar deseado, y son los pensamientos quienes se encargan de volver a ensamblar y reconstruir el cuerpo, un cuerpo que antes estaba disuelto en el espacio. Son los pensamientos los que manifiestan un cuerpo físico atomizado. Si quisiera disolver mi cuerpo, dividirlo en átomos, ¿en qué debería pensar? En su totalidad. Hay que visualizar el cuerpo con precisión, hasta las partículas más pequeñas, hasta los átomos y los quarks, para luego descomponerlo mentalmente en sus partes constituyentes. Al llegar al destino, las partículas se reensamblan en el mismo orden que antes. No es algo difícil, es algo así como cuando los niños juegan con bloques de construcción. ¿Pero qué hace si resulta que el otro planeta carece de una atmósfera adecuada para respirar? Es por eso que la teletransportación imprudente es peligrosa. Hay que tener en cuenta muchos factores. Entonces, ¿eso significa que sería mejor evitar viajar a otros planetas? Hay alternativas, podrías llevarte una parte de la atmósfera circundante, para que tu cuerpo pueda sobrevivir en ella durante un tiempo. Pero en general, es mejor no mover el cuerpo en absoluto, a menos que sea absolutamente necesario. La mayoría de las veces, es suficiente con observar el destino a distancia utilizando el rayo, o viajar con tu segundo yo, tu yo inmaterial. Increíble. Es difícil creer que todos los seres humanos fueran capaces de hacer algo así en el pasado. ¿A qué te refieres con el pasado? La gente todavía puede viajar libremente con su segundo yo, y lo hacen. Solo sucede que no tienen un destino específico en mente. No persiguen algún objetivo en particular. ¿A quién? ¿A qué tipo de personas les sucede esto? Hoy en día, esto ocurre por lo general durante el sueño. Las personas también podrían emprender estos viajes de manera consciente, mientras están despiertos, pero debido al estrés, al ajetreo, y a los problemas cotidianos, esta capacidad se está debilitando cada vez más. Su pensamiento también se ve limitado por el dogma, y están perdiendo la capacidad de pensar visualmente, de pensar con la imaginación. Se trata de la capacidad de visualizar imágenes detalladas y vívidas en la mente, no solo como si de una fantasía se tratara. Quizás no es muy interesante viajar sin el cuerpo.
¿Por qué piensas eso? En términos de lo que sientes, el resultado final regularmente es el mismo. Si realmente fuera así, ¿por qué la gente se toma tantas molestias para viajar a otros países en avión o en barco? Nuestra industria turística está en auge, es bastante rentable. Pero hay algo que no me queda claro de ese misterioso segundo yo del ser humano. Si no estoy físicamente en un lugar, en realidad no estoy ahí, eso es cuestión de sentido común. No intentes sacar conclusiones precipitadas, Vladimir. Ahora te presentaré 3 escenarios diferentes. Intenta decirme en cuál de ellos, la persona en realidad hizo el viaje. De acuerdo, adelante. Aquí está el primero de ellos. Imagina a una persona profundamente dormida, la llevan en una camilla, y la suben a un avión que la lleva a otra ciudad, de Moscú a Jerusalén, por ejemplo. Estando en Jerusalén, la llevan dormida por la calle principal, la llevan al templo, y luego regresan a casa por el mismo camino. ¿Qué te parece un viaje así? ¿El viajero de Moscú estuvo en realidad en Jerusalén? Primero quisiera escuchar los otros 2 escenarios. Muy bien. El segundo también vuela a Jerusalén, camina por la calle principal, visita brevemente el templo, y luego regresa a Moscú. ¿Y el tercero? El tercero se queda físicamente en casa, dejando su cuerpo atrás. Pero tenía la capacidad de visualizar todo a distancia. Así que, como si estuviera en un sueño, deambula por las calles de la ciudad, visita el templo y otros edificios. Al final, regresa a su cuerpo físico. Ahora bien, ¿cuál de los 3 crees que en realidad estuvo en Jerusalén? En el sentido más amplio, solo uno de los 3 estuvo ahí. Fue el que conscientemente decidió emprender el viaje y verlo todo por sí mismo. Puede ser, pero ¿qué les aportó el viaje a cada uno? El primer viajero no obtuvo algo en particular. El segundo puede contarles a sus amigos lo que experimentó. En cuanto al tercero, bueno, es probable que pueda contarles algo, pero también podría estar equivocado, ya que lo vio todo en un sueño. Los sueños y la realidad no son lo mismo. ¿Pero no es el sueño también una forma de realidad, Vladimir? Bueno, en cierto modo lo es. ¿Qué es lo que intentas decir? Intento decir que cada persona es capaz de conectar o establecer contacto entre 2 niveles de realidad existentes. ¿Estás de acuerdo? Sé a lo que te refieres. Quieres decir que es posible controlar un sueño y dirigirlo hacia donde te plazca. Sí, a eso me refiero. ¿Y cómo se supone que funciona eso? ¿Qué es lo que ayuda a que eso ocurra? Con la energía de pensamientos lo suficientemente libres, como para penetrar nuevas formas y absorber nuevos niveles de realidad. Entonces esa energía funciona como una especie de cámara de cine que puede almacenar imágenes de países extranjeros. Las cámaras son mecanismos considerablemente más primitivos, sin embargo, pueden servir como punto de referencia. En cualquier caso, ¿estás admitiendo que no es necesario trasladar el cuerpo a otro país para saber lo que sucede ahí? Quizás no siempre. Pero ¿por qué me cuentas todo esto? ¿Quieres demostrar algo? Vladimir, me preguntaste sobre otros planetas, y lo interpreté como una solicitud para llevarte ahí. Me gustaría cumplir tu petición, sin poner en riesgo tu cuerpo. Lo entendiste a la perfección, Anastasia. ¿De verdad hay vida en otros planetas? Sería fascinante verlos. ¿Qué planeta te gustaría visitar? ¿Cómo dices? ¿Acaso hay muchos planetas habitados? Hay muchísimos, aunque ninguno es más interesante, ni con una diversidad de vida mayor a la que existe en la Tierra. ¿Qué tipos de formas de vida existen en otros planetas? ¿Y cómo se originó la vida ahí? Cuando la Tierra surgió como una cocreación divina, muchos seres de energía del universo sintieron un fuerte deseo de imitar esa maravillosa creación. Querían crear sus propios mundos, y usaron planetas que parecían adecuados para ese propósito. Crearon sus mundos, pero nadie logró siquiera acercarse a la armonía de la vida en la Tierra. Hay en el universo, por ejemplo, un planeta gobernado por hormigas. Se alimentan de otros seres vivos, y debido a su gran cantidad, las demás especies se extinguen gradualmente. Cuando no les queda algo más que comer, las hormigas se devoran entre sí y también sucumben a la aniquilación.
el ser cósmico que quiere poblar ese planeta, lo intenta una y otra vez, pero no mejora. Nadie ha logrado la armonía entre todos los seres vivos. También hay planetas donde los seres de energía han intentado, y siguen intentando, crear plantas similares a las de la Tierra, y en cierta medida, lo han logrado. En esos planetas crecen árboles, hierbas y arbustos, pero una vez que alcanzan la madurez, perecen. Carecen de la capacidad de reproducirse. Ninguno de los seres cósmicos ha descubierto el secreto de la reproducción en la Tierra, ni siquiera la humanidad. Si bien los humanos han creado muchas máquinas, estas tampoco pueden reproducirse por sí solas. Además, se descomponen, se hacen viejas, y requieren constantes mantenimientos. Una gran parte de la población de la Tierra se ha convertido en esclava de sus propias creaciones. Solo las criaturas de Dios son capaces de reproducirse y de vivir en armonía con el resto de las especies. Anastasia, ¿existen también planetas cuyos habitantes han desarrollado tecnología avanzada, como los humanos? Sí, esos planetas existen, Vladimir. Hay un planeta 6 veces más grande que la Tierra, y sus habitantes se parecen a los humanos en apariencia. También usan tecnología, pero es muy superior a la tecnología desarrollada aquí en la Tierra. La vida en ese planeta fue creada por un ser cósmico que afirma no ser inferior a Dios, lucha por predominar sobre sus creaciones, y se esfuerza por extender su poder también a la creación divina. ¿Son esos seres los que vienen a la Tierra en sus naves espaciales? ¿En los famosos platillos voladores? Sí, han intentado contactar con humanos varias veces. Pero sus contactos en la Tierra... Anastasia, espera un momento. ¿Hay alguna forma en la que puedas llevarme a mí, o a mi segundo yo, a visitar ese planeta? Sí, sí puedo. Entonces, llévame ahí, por favor. Siguiendo las instrucciones de Anastasia, me recosté en la hierba, y me relajé, estirando los brazos a los lados. Puso una de las palmas de su mano sobre la mía, y al cabo de un rato, caí en una especie de sueño. No era un sueño normal, era algo parecido, pero de lo más inusual. Al principio mi cuerpo se relajó tanto, que ya no podía sentirlo. Sin embargo, percibía mi entorno con la misma claridad, los pájaros en el cielo, y el susurro de las hojas de los árboles. Luego cerré los ojos, y me hundí en un suave trance, o como diría Anastasia, me separé de mi cuerpo físico. Lo que sucedió después, todavía no lo entiendo del todo, y desconozco la manera en la que sucedió. Si se supone que Anastasia me durmió, y que solo tuve un sueño, tendría que argumentar que la riqueza de mis sensaciones y la claridad de mis percepciones eran claramente distintas a las de un sueño normal.